en donde muchos están a favor, otros están en contra de esta mesa de diálogo nacional. Unos dicen que es una repetida instancia que ya se ha visto en otros escenarios, por lo menos, por ejemplo, el pasado 20 de mayo del 2018, son los mismos actores políticos supuestamente de oposición. Otros dan un voto a favor. ¿Qué expectativas, qué se puede esperar de esta mesa de diálogo nacional a tu parecer? No, realmente nada, ¿no? O sea, si lo analizamos en profundidad y vemos para qué es un diálogo es cuando en un momento dos grupos, bandos, etcétera, buscan ponerse de acuerdo sobre cosas que les interesan, ¿no? Y esto ocurre basado siempre en el hecho de que tú tienes cierta fuerza, cierto poder, y el otro grupo tiene cierta fuerza y cierto poder. Entonces, cuando la negociación era con la oposición, digamos, con las negociaciones en Barbados, y esa negociación estaba basada, digamos, en quítame las sanciones, vamos a elecciones. Entonces, ¿cuál era la medida de presión que tenía la oposición? Las sanciones. Y todo lo que significa en las sanciones, la comunidad internacional, etc. ¿Y cuál era la medida de presión que tenía el gobierno? Digamos, ¿qué podía negociar el gobierno? Bueno, el gobierno tenía la capacidad de negociar hacia la salida. Cuando con este otro grupo, cuando otro factor, ¿qué capacidad de negociación tienen ellos? Ninguna. ¿Qué fuerza de poder tienen para generar, digamos, un cambio real o que presione al gobierno a hacer el cambio real de las fuerzas del poder? ¿Y a quiénes representan? Sí, la representación, por supuesto, le da legitimidad o no. Evidentemente, la legitimidad depende del reconocimiento internacional, etcétera, la votación que tuvieron en la Asamblea. Digamos que ahí lo que tenemos son movimientos, tenemos un solo diputado, bueno, pero la legitimidad de una oposición se la da el hecho de que hay una mayoría que lo apoya, y eso quedó manifestado en la votación del 2015 de la Asamblea Nacional. Ahora, cuando estos sectores, por lo menos no es claro si tienen una mayoría o no lo han demostrado, y si uno aceptaría las elecciones del 20 de mayo como válidas, para ver lo que hicieron ahí, pues evidentemente no son ni siquiera cercanos. Pero ese no es el punto, o sea, ese no es el punto quizás más importante. El punto más importante es, ¿hay de verdad capacidad de ellos para lograr que se vaya hacia una salida? No la hay. ¿Hasta dónde va a llegar el gobierno? El gobierno va a llegar a dar lo que ya pensaba dar. O sea, simplemente lo que ellos ya tenían previsto, lo que ya habían considerado ofrecer, que era la liberación de algunos presos políticos, unas elecciones con un nuevo CNE que no van a dejar de controlar, con un CNE que van a estar con algunas personas que van a asumir unos roles, pero que no van a tener el control real. Se dice que van a renovar solamente 2 o 3 rectores. Los que sí, los principales. Y luego no solamente eso, sino cuando tú ves aguas abajo en la institución, pues ahí tienes gente que va a estar. Entonces, no solamente los rectores, o sea, el CNE, por supuesto, es muchísimo más. Claro. Entonces, ahí no llegamos a nada. Entonces, ahí no va a haber una renovación real y va a ser cualquier elección, cualquier cosa que se haga, va a estar siempre bajo el control del poder de quienes tienen el poder ahora. Pavel, hubo un retroceso en los avances que Juan Guaidó aseguró que hubo. Por ejemplo, el día lunes él mencionaba que hubo avances en ese mecanismo de Oslo, tanto así que cuando ellos nombraron Consejo de Gobierno, Guaidó asegura que el gobierno de Nicolás Maduro salió corriendo de la mesa de negociación. Es decir, quizás hubo un avance en materia de renovación de CNE, liberación de presos políticos, en los puntos que se plantearon en Oslo. Sin embargo, te pregunto lo del retroceso porque ya ellos firman esto, pero con otra oposición. ¿Hubo un retroceso en eso? ¿El gobierno puso una piedra de tranca, quizás? Mira, lo que pasa es que hay un tema internacional ahí. O sea, ahí el fondo del asunto, ellos no están hablando a Venezuela, ellos están hablando hacia el mundo internacional. Ellos, y por eso es que hacen ese tipo de cosas, por eso es que buscan una oposición que les sirva para decir, mira, nosotros, si somos demócratas, si estamos aceptando las condiciones de un diálogo, si queremos ir a buscar una solución, quienes son intransigentes son los otros. Entonces dicen, nosotros nos retiramos del diálogo por la intransigencia de ellos, y miren cómo queremos dialogar con esta oposición.
Muchos dicen que es una oposición justa a la medida, lo que necesita Nicolás Maduro. O sea, ¿cómo poder analizar quizás eso? lo que necesita para el escenario internacional, para la imagen del gobierno internacional. Internamente nosotros estamos muy claros, el país político, digamos, la población está muy clara, eso no es una cosa que no sabe de dónde vienen, quiénes son, o sea, no es una cosa que sorprenda a nadie. Pero a nivel internacional, sobre todo en los sectores, digamos, llamados progres o con ciertas intenciones hacia la izquierda, bueno, esas señales dicen, oh, mira, si están haciendo los cambios, si están buscando una alternativa. Entonces eso pues confunde, genera una confusión y hace que haya gente que crea que todavía hay mecanismos de diálogo. O sea, la jugada es estratégica y es muy inteligente. Uno ve claramente cómo crea una confusión. Entonces, bueno, tenemos, digamos, dos gobiernos, el gobierno de Guaidó y el gobierno de Nicolás Maduro, y tenemos también dos oposiciones. Entonces, ¿qué más complicado va a estar? Claro, es una cosa entonces que dice, bueno, mira, tienen que interpretar que ahora hay dos oposiciones. Entonces, claro, te está mostrando eso y eso es lo que te genera es, evidentemente, mucha confusión. Mucha confusión a nivel internacional. Claro, no a nivel de los políticos, ni de los países, ni a nivel de quienes toman decisiones, porque a ese nivel, pues evidentemente todos saben, y la retirada de los embajadores de la Unión Europea fue clara, ¿no? Y quienes apoyan a Guaidó van a seguir apoyándolo. Ahora, ¿cuál es el tema de fondo? Esto va a llegar a una solución. Entonces van a haber cosas, vamos a ver, así va, digamos, esa mesa de diálogo va a generar mucha noticia, va a generar agenda noticiosa y puede generar en algunos momentos expectativas de la gente, pero en el fondo no va a haber ningún cambio real. Y quienes ya tienen una política, que vienen desarrollando una política mucho más dura, sobre todo en el ámbito internacional, no se van a detener. ¿Cómo queda la parte de Juan Guaidó al no haber logrado, por ejemplo, la liberación de Edgar Zambrano y esta mesa de diálogo? Sí, se esperan nuevas liberaciones. Pudiera, por ejemplo, salir Roberto Marrero, jefe del despacho de Juan Guaidó, se rumora sobre eso. No queda de ninguna manera, o sea, simplemente es otro mecanismo, se están actuando en otro mecanismo, esta otra oposición, por supuesto, aboga por los presos políticos. Fíjate tú la fuerza que le da la salida de Edgar Zambrano para a lo que significa una imagen de supuesta entrada en razón del gobierno que está aceptando inclusive las recomendaciones del informe de Bachelet. O sea, lo que significa esa liberación, es una liberación que le dice a la gente, no, si podemos negociar, vamos a obtener cosas, etcétera, que genera una expectativa sobre la mesa. No es del todo malo entonces la mesa, pudiera dar algunos resultados positivos quizás. No, mira, en la liberación de presos políticos bajo las circunstancias que sea, bajo el mecanismo que sea, es algo que hay que aplaudir. O sea, eso, y uno no puede decir incluso, no los liberen porque, imagínate tú, es una locura. O sea cual sea el mecanismo que es sumamente hay que aplaudir y felicitar lo que significa liberar a los presos políticos. Ahora, que en el fondo eso vaya a generar algún tipo de cambio, eso son jugadas estratégicas que buscan digamos, influenciar la opinión pública. Que ya ha sucedido. Por supuesto, y la opinión pública internacional también. Eso es lo que están buscando. O sea, y se ve con claridad. Ahora, que eso beneficia a personas que están injustamente recluidas, encarceladas, etc. Bueno, que sigan viendo las liberaciones y que sigan ocurriendo, que es una cosa que, digamos, el pueblo de Venezuela y Venezuela como país siempre estaba en contra de todo este tipo de cosas. Es decir, el ciudadano está claro, el ciudadano venezolano, tú percibes que está claro lo que está sucediendo. Que vieran todo el tipo de derechos humanos, etc. O sea, si algo jamás han sido los venezolanos que justifiquen ideas, que por expresar sus opiniones, alguien vaya a parar en la cárcel. Estamos conversando con el politólogo Pavel Mudarra, periodista, además periodista, por supuesto. 9:26 de la mañana. Les recuerdo rápidamente el número de teléfono para la mensajería de texto: 0414-543-5382, 0414-543-5382. Nosotros tenemos que ir a una pausa comercial, sin embargo voy a dejar una pregunta al aire sobre el pronunciamiento de Juan Guaidó, su delegación,
que prácticamente dio por concluido el mecanismo de Oslo de esa negociación allá. Ellos aseguran que se agotó. Sin embargo, por su contraparte, Nicolás Maduro asegura que está abierto a una nueva convocatoria. Estuvo bien que Juan Guaidó diera por concluido esta mesa de diálogo, si se quiere, en Barbados con el Reino de Noruega. 9:32 de la mañana, volvemos con más de Punto de Corte Radio. Vamos a hacer una precisión a esta hora. Bueno, un tuit que escribió más temprano la cuenta oficial del Metro de Caracas, aproximadamente a las 6:40 de la mañana. Sin embargo, me dicen que la situación se mantiene, y es que hay un fuerte retraso en el sistema del Metro de Caracas por un tren descarrilado en la estación Parque Carabobo, vía única temporal desde Chacaíto hasta La Hollada. El transporte subterráneo está casi en cierre técnico. Bien, ese también es alguno de los comentarios. Sin embargo, temprano el Metro de Caracas confirma eso, así que bueno, todas las personas tomen sus previsiones. Ya a esta hora muchos se han podido dar cuenta, seguro, por las dificultades para llegar a cada uno de sus puestos de trabajo. Ya están llegando algunos comentarios a través de la mensajería de texto. Buenos días, amigos. Henry Falcón, Claudio Fermín, Timoteo Zambrano, Felipe Mujica, Eduardo Fernández. Son como el Samuro, comen de todo y nadie come de ellos. Son peor que Judas. Esto lo indica el señor Humberto Fernández. Bien, comentarios de las personas sobre lo que ha sido esta mesa de diálogo nacional, donde han firmado algunos de ellos. Por cierto, ayer Eduardo Fernández comentó que él no tiene nada que ver con esta mesa de diálogo. En una entrevista ofrecida a un medio digital, él dijo que ha recibido aplausos y pitos. Sin embargo, él se desvinculó de esta mesa de negociación, sin embargo, porque su nombre estuvo involucrado desde el principio con este acuerdo. Y él ayer desmintió y se desvinculó de esto, que no tiene nada que ver con este pacto. Así que es importante también tomar en cuenta las palabras de Eduardo Fernández. Vamos a seguir leyendo algunos mensajes en el transcurso de la entrevista con Pavel Mudarra, periodista que está aquí en cabina con nosotros. Te dejo una pregunta al aire que era sobre si la delegación de Juan Guaidó, incluyéndolo a él, no debieron haber dado por cerrada, por concluida esta mesa de diálogo, si se quiere, en Barbados con el Reino de Noruega y delegación de Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro asegura que él está abierto a una nueva convocatoria. Es un error, muchos lo han considerado un error a través, por lo menos los comentarios que hemos podido recabar a través de las redes sociales. No sabría decir si es un error, habrá que analizar bien cuál es la postura de Guaidó y qué es lo que están buscando, ¿no? Yo creo que la UES tiene una postura más yo pienso que el participar en el diálogo en Oslo, digamos, era quizás para satisfacer un poco las exigencias de la Unión Europea. Y bueno, y siempre todo diálogo significa una alternativa, todo diálogo significa la búsqueda de alguna salida, de alguna posibilidad. Sobre todo, como te dije al principio, si quienes se sienten a dialogar tienen algo que ofrecer concreto. El gobierno interino de Juan Guaidó efectivamente tiene, además de mucha legitimidad, tiene que ofrecer, pues, el tema de sanciones, etc. En ese punto, pues, parece lógico que buscar la manera de abrir puertas para que haya salidas, para que se llegue, digamos, a una solución a esta profunda crisis política que vive Venezuela, pues era lógico, no tenía ningún sentido. Ahora, levantarse en último momento también es lógico, cuando tú ves que ese diálogo, esa oportunidad, ese intento, pues no te lleva a ninguna parte. Lo que está haciendo es perder tiempo, un tiempo que en Venezuela se traduce en muertos en hospitales, gente pasando hambre, situaciones difíciles, de la miseria. O sea, un tiempo que para nosotros venezolanos es muy complicado. Entonces, seguir jugando a un tiempo eterno, un diálogo eterno, tampoco tenía mucho sentido. Precisamente mencionas algo importante, que es lo que ofrecer en una mesa de diálogo. Juan Guaidó el lunes comentó que en los puntos que se plantearon al gobierno de Nicolás Maduro en Barbados, uno de ellos era la separación de cargos de ambos, tanto de Nicolás Maduro, de la presidencia de la República, y él de la presidencia interina, por supuesto, a través de la Asamblea Nacional. ¿Esta oferta era suficiente de alguna forma? ¿Era una buena oferta para el gobierno? ¿La separación de cada uno hasta lograr unas elecciones? Mira, en política hay claramente un elemento muy claro, que es
el poder y el poder real. Tú puedes ejercer un cargo político, etcétera, o ser presidente o como sea, y no tener un poder real. Eso ocurre en muchos países y incluso el poder está ahí, está, digamos, situado en otra parte, factores económicos, factores militares, ahí no es el poder. Entonces, habría que ver si ese, digamos, ese presidencialismo que es tan profundo en Venezuela, pues estuviese Maduro dispuesto a perder eso, esa cuota de poder y perder su poder real. Entonces yo creo que, y todo lo que está alrededor, yo creo que ahí lo fundamental era que el poder real se iba a mantener del lado de ellos. Sin embargo, tampoco tenía, o sea, quien perdía y quien salía perjudicado era Maduro. Pavel, viene una jugada también importante, que es la vuelta del oficialismo a la Asamblea Nacional. Uno de los puntos acordados en esa mesa de diálogo nacional es la renovación del Consejo Nacional Electoral, al menos de algunos de sus rectores, que es lo que se estima hasta el momento. Sin embargo, para lograr ello se necesita la mayoría calificada de la Asamblea Nacional. Solamente la bancada del oficialismo, con estos nuevos partidos llamados minoritarios, no tienen la mayoría. Sigue siendo la mayoría de la oposición en la Asamblea Nacional. Sin embargo, esta renovación del Consejo Nacional Electoral también lo pedía la oposición, la delegación de Juan Guaidó. ¿Crees que ellos se sumarían, se van a sumar para lograr una mayoría calificada y lograr esta renovación? Probablemente no, pero no va a importar tampoco. O sea, igual van a renovar el CNE, igual van a buscar, quizás a través de la Asamblea Nacional Constituyente, quizás por otra vía, van a buscar hacer la renovación y probablemente vayan a unas elecciones. Inconstitucionalmente entonces. Sí, pero probablemente vayan a unas elecciones y esas elecciones ¿qué va a ocurrir? Bueno, va a ocurrir algo similar a lo que pasó el 20 de mayo. Una parte de la oposición no va a participar, o una gran mayoría no va a participar y de ahí van a buscar. O sea, ya lo que están buscando es el mismo formato del 20 de mayo. Si tú no tienes el apoyo popular, tienes que buscar las vías, las maneras para generar elecciones que sean favorables a tu condición de minoría, para claro, lo más que puedas, y ojo, que no son elecciones reales, o sea, son, digamos, esos simulacros electorales. Tienes que buscar para que de alguna forma continúen en el poder sin tener la aprobación de la población. En ese proceso electoral del 20 de mayo fue la participación más baja en la historia de Venezuela. Claro, entonces... ¿Se mantendría eso? ¿Crees que pudiera seguir bajando eso? Yo creo que si se da un... sí, en el caso hipotético que se den unas elecciones, pero ellos van a buscar ese camino, o sea, lavan en la cara del CNE para nuevamente decirle a la gente, mire, participen, o sea, pero buscar de alguna forma una solución que esté de acuerdo con sus propias aspiraciones. Hay que recordar también dónde está el poder real en Venezuela, a quiénes le tienen que hablar ellos. Eso es importantísimo porque entonces ahí hay otro discurso, ¿no? Están hablando también a quienes de alguna forma están manejando ese poder real, ¿no? Porque de alguna manera ahí les están diciendo, mira, vamos, hay alternativas, seguimos, o sea, hay posibilidades, si tú sientes que lo que tienes es una derrota inminente, o si sientes que lo que tienes es un problema de magnitudes muy grandes en contra tuya, quienes ostentan ese poder real, pues van a tomar decisiones que pudiesen ir en contra de quienes están en el gobierno o quienes manejan esas pequeñas representaciones, y entonces por eso se les da una comunicación clara a ellos. Bueno, hay esperanzas y expectativas, podemos ir para allá. Ahora hay que esperar, hay que ver, ¿no?, si eso realmente es así, porque el problema de fondo no se ha solucionado, ni para que tengan el poder, ni para el gobierno, ni para la oposición. Hay un problema vacío de fondo, no tanto un vacío, sino que quien tenga una capacidad de ejercer presión, la va a ejercer. O sea, Guaidó va a ejercer presión con las vías que tenga. No se va a quedar fuera tampoco del escenario. Va a ejercer, entonces, y esa presión va a seguir.
y los aliados de Guaidó van a seguir presionando. Entonces, porque eso no se va a solucionar con esto. Entonces, bueno, entonces ahí ellos tendrán que evaluar eso, hasta qué punto esto se profundiza y hasta qué punto entonces tú puedes dejar de lado a una oposición que es legítima, qué tan rápido vas a hacer, qué tantas concesiones vas a tratar de hacer para mantener, digamos, es la posibilidad de continuar en el tiempo, que es lo que ellos siempre buscan. Joel, muchísimos temas por analizar, se nos acaba el tiempo, como bien sabes en radio, el tiempo vuela y apremia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Joan, gracias también al equipo. Por supuesto, la invitación abierta para que vuelvas a acompañarnos aquí en Cabina en Punto de Corte Radio. 9:42 de la mañana, nosotros vamos a ir a una pausa comercial y ya volvemos con más de Punto de Corte Radio.